cordial saludo a quienes en este momento están conectados. Soy Tanedo Porto y les doy la bienvenida a Café Tintito, que es un espacio realizado en alianza con la Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural ProRural, con la finalidad de compartir e intercambiar conocimientos y aprendizaje para promover e impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles en Bolivia. En este espacio conversaremos sobre monitoreo y control de incendios forestales en el contexto de la gestión del territorio para la sostenibilidad. Para ello, hoy conversaremos con Rubén González Canedo. Él es nuestro invitado especial. Es ingeniero geógrafo, geodesta y de recursos naturales, con maestría en gestión y formulación, evaluación y gestión de proyectos y estudios de posgrado en gestión de riesgos y emergencias. En la actualidad asesora a entidades públicas y privadas como investigador en gestión territorial y monitoreo de bosques e incendios. Rubén, muchas gracias por aceptar ser parte de esta serie de conversaciones en Café Tintito de InfoRCE, noticias que agregan valor. Muy buenas tardes, encantado pues de estar acá presente. Es muy interesante y es de mucho provecho para ambos, para los que entrevistan y para los que damos la entrevista, hablar temas que ahora están en todos los medios de comunicación, como son los incendios forestales. Muchas gracias, Rubén, por aceptar esta conversación. Quisiera que por favor podamos empezar pidiéndote que nos comentes qué es un incendio forestal, los factores que lo originan y de manera breve, si nos puedes comentar sobre el marco normativo de gestión. Técnicamente y conceptualmente, un incendio tiene tres componentes, ¿no? El oxígeno, la fuente de energía, el calor, ¿no? Y el combustible, o sea, lo que se va a quemar. Son tres componentes que se conocen como la triada del fuego, ¿no? Entonces, un incendio ya es cuando una quema o una fogata que hemos hecho, o algún evento que estábamos haciendo, especialmente un chaqueo, se sale de control. O sea, ya no podemos controlar, entonces empieza combustionar otro material que no estaba previsto. En este caso, como tú bien decías, Bolivia tiene ya una normativa bastante clara y amplia en lo que es gestión de riesgos, la ley 602, la ley 77 del SPIE, del Sistema Integral de Planificación del Estado Plurinacional. Entonces, el incendio, ¿no?, ocurre, como bien decía, de acuerdo al ciclo fenológico de las plantas, de acuerdo al ciclo del agua, podríamos decir, en las épocas más secas, ¿no? Y es donde esta cobertura genera o presenta un índice de ignición elevado. Entonces, de acuerdo a los estudios que yo hice, Bolivia tiene ya un mapa de índice de ignición, donde el que lleva, digamos, el mayor porcentaje de ignición son las pasturas, ¿no? Y también los bofedales, los humedales que en la época seca son húmedos, en la época húmeda, en la época de lluvias tienen agua, se secan en esta época, y también esa pastura que queda debajo tiene un índice elevado de ignición, ¿no? Hemos visto casos muy raros, inclusive en Otuquis hemos tenido un fuego subterráneo el año 2021, donde el fuego ha entrado debajo de la tierra, ¿no? Y con las imágenes de satélite nosotros veíamos, pero no hay fuego, pero el fuego estaba debajo quemando una especie de cavernas donde había raíces secas, había una serie de elementos que estaban en combustión. Entonces, aterrizando más en lo que es la normativa, Bolivia por norma tiene le da responsabilidad a los tres niveles del Estado, ¿no? Al municipio, empezando de abajo, al departamento y al nivel central. Toda esta ley de 602 de riesgos y su reglamentación es bastante clara en lo que se refiere a la atención de eventos adversos, en este caso de origen antrópico. El ser humano es el que origina la mayor parte de las veces este fuego. Entonces después tenemos otra normativa de nivel, digamos, un poco más inferior, que le da atribuciones a la Autoridad Plurinacional de Bosque y Tierra para dar información de desbosques, y a la
Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal dar la información de voz de incendios o quemas. En Bolivia generalmente decimos quema por norma, ¿no? A las pasturas que combustionan, y decimos incendio cuando ya el fuego ataca a la cobertura forestal, a los bosques. Y en los monitoreos diarios escuchamos mucho de focos de calor. El foco de calor es un punto de quema, ¿no? Que yo le llamo punto de ignición también, es cuando ya se detecta fuego activo. Obviamente algunos autores, algunos investigadores dicen que podría ser una calamina caliente, un panel solar, etcétera, pero de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho en la Dirección Forestal el año 2021, no es tan cierto eso, más al contrario, más bien cuando ya el satélite, el sensor de los satélites, en este caso de la NASA, el VIR-Suomi, que es el que tiene una frecuencia de 12 horas, es el que detecta esta anomalía térmica y por consecuencia del fuego en la superficie, y lo marca, le da la coordenada, etcétera, y eso se vuelve foco de calor, le conocemos como foco de calor. La cantidad de focos de calor ya es un indicador de por sí que hay un incendio ahí cuando están bien agrupados, ¿no? Si vemos un foco de calor aislado, sí es verdad, hemos verificado en campo que puede ser también una chimenea, por ejemplo, de la fábrica de cemento, siempre sale ese foco de calor, aunque digamos, no sea época seca, etcétera. Entonces hay que entender un poquito eso, ¿no? Del foco de calor, ¿no? Es un punto de fuego y un punto de ignición activo, y es fuego activo. Y Rubén, considerando el contexto del que estamos conversando, del desarrollo sostenible, ¿por qué es importante realizar un monitoreo, un control de incendios forestales, y cuáles son las medidas de prevención que se deberían adoptar, considerando lo que tú decías, ¿no es cierto?, que principalmente es un factor humano el que da inicio a estos temas? Sí, es muy interesante esa pregunta, Janet, porque nosotros no deberíamos llegar a lo que estamos viendo ahora, humo en las ciudades, no, tener, digamos, un centro de datos, de monitoreo con pantallas grandes, todo. No deberíamos llegar a eso, porque ahí está lo que tú bien decías, la prevención. O sea, un evento adverso de origen antrópico tiene 3 fases demarcadas. Antes, que es la prevención, la planificación, la respuesta que tú das cuando ya está el evento en desarrollo, y la evaluación post-incendio, ¿no? Post-evento. Entonces, la fase más importante, y que también cuesta mucho menos económicamente, es la prevención. Ahí es donde tenemos que tener nuestros sistemas, nuestro monitoreo, tenemos que tener un sistema de alerta temprana de incendios. Ya con este sistema de alerta temprana, cuando se inicia un foco de calor, un punto de ignición, nosotros ya tenemos que hacer correr el sistema de alerta temprana, y se tienen que activar todos los protocolos que tienen que haber. Estos protocolos tienen que estar meridianamente claros, bien elaborados, donde cada instancia, cada institución de la sociedad civil, del gobierno, de los 3 niveles, el poblador rural, las unidades de gestión de riesgo, tienen que saber qué van a hacer. Entonces, para eso, al pasar de la prevención, pasamos a la detección temprana, ya que ya es parte, el inicio de las acciones de respuesta cuando el fuego ya está. Pero esta detección temprana también se puede evitar, se puede controlar, porque los factores que incluyen con el avance de un incendio son el viento especialmente, y lo que decía hace un momento, el índice de ignición y el índice de sequedad, o el índice de severidad de sequedad, o sea, el índice de humedad, lo contrario del índice de humedad. Entonces, con esos 3 factores no es ya problema, porque para los 3 factores que te dije hay plataformas internacionales gratuitas.
El viento podemos ver en las páginas Windy y en el Ventusky, que es una página que te da ya los días futuros que por dónde va a ir el fuego. Entonces, si tú tienes ya un mapa de índice de ignición, perdón, te da por dónde va a ir el viento, perdón, no el fuego, el viento, entonces te dice, bueno, el viento va a ir de acuerdo a la rosa de los vientos, de izquierda a derecha o en dirección este, oeste, noreste. El día 24, el día 25 va a ir en dirección sur, el día 26 va a ir dirección oeste, etc. Entonces tú ya sabes cómo va a ir con el viento. Aunado a tu índice de ignición, un momentito, aquí está entrando a Asturas, que es el índice de ignición más elevado. Ojo, alerta temprana. Y por norma internacional, especialmente del Servicio Forestal de Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de hacer un curso de investigación de incendios, se calcula en una cobertura como un pajonal con un índice de ignición elevado, se calcula un 10% de la velocidad del viento, el avance del fuego. O sea, si teníamos un viento de 40 kilómetros por hora sobre pasturas ya con fuego, y estamos en dirección de una comunidad, ¿no? El viento está soplando hacia una comunidad. En 4 horas, ¿no? Dependiendo de la distancia, podríamos tener ya fuego en la comunidad, ¿no? Después de eso, ya la acción de respuesta tiene que ver mucho con la capacidad instalada, con la capacidad de respuesta de los que están ya en el combate al fuego, como se dice. ¿No? Si tienen cisternas, tienen bombas, y lo más importante, el recurso humano. Y tienen bomberos forestales, porque no es lo mismo un bombero normal que un forestal, no es diferente, tienen que tener todo su equipamiento. Por eso hay un sistema de información y monitoreo de bosques del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, donde ahí tú puedes ver dónde hay cuerpos de agua, dónde hay ríos, dónde hay escuelitas, dónde hay centros de salud, etcétera. Entonces hay que hacer uso de todas las plataformas, los recursos que uno tiene, y la evaluación post evento y es más complejo, ¿no? Hay que intervenir equipos multidisciplinarios, no es sencillo determinar cuántos animales, qué biodiversidad se ha afectado. Lo que es más fácil sí es determinar en hectáreas, tantas hectáreas se han quemado, qué tipo de bosque, ¿no? Y cuál ha sido el daño al bosque, la hojarasca, el fuste, o simplemente se ha quemado lo de abajo, el sotobosque que llamamos también. Y Rubén, desde tu experiencia, tu investigación en el tema de prevención, ¿hemos avanzado algo cuando combinamos esto con el tema de lo cultural? Sí, bueno, tal vez no diría que hemos avanzado mucho, pero sí hemos hecho los esfuerzos. Ya. Cuando yo estaba de director de monitoreo ambiental del CERNAP, hemos ido con gente de bomberos, con gente de la ABT a enseñarles a chaquear, así se chaquea. Claro. Y en estas épocas, cuando hay vientos de más de 20, 25, 30, 40, hemos llegado a tener vientos de 80 kilómetros por hora en un mes de agosto, el del 2021. Entonces no debemos encender ni un solo fósforo porque el viento es tan fuerte que lo propaga rápido. Entonces hemos hecho la prueba de enseñarles a chaquear, hemos hecho la prueba de cómo van a ser los rompevientos, hay que los rompefuegos, hay que hacer como una especie de caminos, unos cuadrados para que el fuego queme y ya no avance más porque ya no tiene que quemar y se apaga solo. Entonces es un poco complejo porque eso está muy arraigado en la cultura para habilitar su tierra para cultivo. Entonces ahí un poquito la solución es más estructural, ¿no? Es bien difícil ya desde hace 25 años que yo escucho que hemos querido darle, ¿no?, una alternativa al chaqueo, ¿no? Para que ellos no chaqueen, pero sí pongan nutrientes, preparen sus tierras para el cultivo. Y es difícil, ¿no? Yo desde el 2003 que monitoreo incendios, más o menos, no hemos podido lograr, al menos no tengo alguna certeza de decirte en qué lugar ya no chaquean para preparar sus tierras. De seguro que hay sus suelos, ¿no? Yo aplaudo a veces las acciones del gobierno, tienen sus planes de prevención, los sociabilizan, hablan con las gobernaciones, les dicen esto va a pasar, esto vamos a hacer, pero a veces
el fuego, el evento adverso sobrepasa, ¿no? Entonces, concluyendo con la pregunta, la prevención siempre está ligado a la alerta temprana, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber qué días tenemos que hablarles, qué días por radio, nuestras radios comunitarias, nuestro grupito de WhatsApp, decir, compañeros, hay alerta de incendios, no chaqueen, hoy día no prendan fuego, ¿no? Y también en el Tunar hemos tenido experiencia muy interesante que los fuegos se han iniciado porque estaban haciendo mesas. ¿No? O sea, challas en el Tunari, inclusive hemos encontrado ya el lugar donde se ha iniciado el fuego, porque ahora te permite la tecnología actual, aparece el foco de calor, tú pones las propiedades del INSA y sabes hasta el nombre, quién ha iniciado el fuego. Hemos ido al lugar y hemos visto estas aguilitas marías, no sé si conoces, muertas, decapitadas, o sea, parece que han hecho un ritual medio raro, que han debido prender fuego, hemos visto encendedores, todo, y justamente a veces por el viento ahí se descontrola y se inicia fuegos en el Parque Tunal. A veces ocurre eso, pero también es chaqueos, ¿no? Ya. Rubén, los bosques regulan el clima, limpian el aire que respiramos, filtran el agua que bebemos, además de brindar un hábitat para más de 2/3 de la vida silvestre y las plantas terrestres. Ya para concluir esta conversación, Rubén, ¿cuáles son las iniciativas o proyectos de inversión que se deben realizar para una mejor gestión de incendios forestales? Claro, ahí como tú bien decías, ¿no? Bolivia tiene un gran patrimonio forestal, que no recién se ha terminado de hacer una evaluación ya mucho más precisa con imágenes Sentinel de 10 metros, ¿no? Yo creo que es uno de los primeros mapas a nivel inclusive latinoamericano que nos ha permitido ver que Bolivia todavía tiene la mitad de su territorio cubierto de bosques. Y el mayor potencial productivo también de Bolivia son los bosques. Entonces, obviamente, nosotros no podemos cortar, hacer aprovechamiento maderable de todos nuestros bosques sin hacer reforestación y en lo posible no tocar nuestros bosques, sino hacer producción no maderable, proyectos de no maderables, explotación de castaña, almendra chiquitana y demás, de manera que podamos mantener este patrimonio. Como tú bien decías, los beneficios no tienen límites de tener tanto bosque en nuestro país, ¿no? Entonces no es acabárnoslos, empezar a chaquear, a vender madera, cortar madera, hacer tablones, instalar potreros, rolas, yo qué sé, ¿no? En los lugares de donde hay buenas especies maderables, sino más bien orientarnos y dirigirnos a lo que es la explotación de no madera. El 2018 Bolivia hizo el segundo atrás, porque hizo el primero de potencial productivo. Y ahí nos hemos dado cuenta que Bolivia es un país eminentemente forestal y nosotros no le tiramos mucha bola a eso. No somos agricultores, no somos ganaderos, somos forestales, pero la industria forestal más la actual se dedica a hacer depredación de bosques, ¿no? Explotación de maderables. Entonces, reitero una vez más, nuestra orientación tiene que ser a una explotación de no maderables, aprovechamiento de frutos de los bosques, hacer otras prácticas de tipo mucho más sustentables que cortar madera, ¿no? Eso, Janet. Todo eso es en el contexto del desarrollo sostenible, ¿no es cierto, Rubén? Sí, obviamente tú sabes lo que el desarrollo sostenible dice, no consumirnos todo y guardar para las otras generaciones, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado. En 2015 yo elaboré un modelo que te calcula el triángulo de equilibrios del vivir bien, ¿no? Es un triángulo entre las funciones ambientales o ecosistémicos, servicios ecosistémicos, la producción integral, digamos, sistemas productivos sustentables y relacionado con la pobreza. Entonces tenemos que tener un balance de los tres vértices donde podamos intervenir, ¿no? No es
digamos, atacar donde tenemos elevada función ambiental y quedarnos sin función ambiental o servicio ecosistémico por sacar de la pobreza, o si tenemos muy bajos sistemas de producción sustentable, dedicarnos a eso. Entonces hay que equilibrar, ¿no? Creo que podemos seguir conversando de este tema. Te agradecemos mucho. Tu despedida, por favor. Y muchísimas gracias. Agradezco por la oportunidad de contarles, de manifestarme como consultor, como investigador, contarles mis experiencias y a dar alguna orientación, ¿no? Que es totalmente individual como persona, no represento a ninguna institución. Muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias por la entrevista. Agradecemos al ingeniero Rubén González Río por su participación en Café Tintito en InfoRC. Hasta la próxima.